Hola pescadores, ¿estás buscando comparativa entre pen y no sabes cuál escoger? Pues bien, comenzamos. Hola pescadores, me encuentro, como ven, pen spinning reel. Los tengo los dos, el primero, que es el SS, hace 10 años que lo tengo, pronto va a haber un review que le voy a hacer de él, y la versión más nueva, que sería el SS6, que es este que tengo en la mano. Entonces, vamos a hacer una comparativa desde uno hasta otro, de los diferentes tamaños, y van a ver qué capacidades tienen uno y otro, para qué te sirve uno, para qué te sirve otro, que nadie lo utilizar, que siempre me lo estás preguntando, y entonces van a tener más información a la hora de tomar la decisión correcta para el lugar que lo estás buscando. Déjame poner esto acá. Entonces, lo primero, yo hice una tabla porque busqué mucha información, como digo, en internet, como un video que te dejo por acá, de lo que le hice al Avet Reel. Le hice una comparativa. En caso de este video también, porque me preguntan mucho, sé que la comunidad aquí en Estados Unidos y en América Latina utiliza esta marca, que son muy buenos. Entonces, le quise hacer esa comparativa. Cosas que voy a empezar a aclarar para entender un principio. Una yarda, ya que estas medidas que van a ver acá, que lo voy a explicar a continuación, están tomadas en yarda. Una yarda es aproximadamente 0.9444 metros, ¿sabes? Si te digo 425 yardas, las vas a multiplicar por 0.914 y te va a dar la cantidad de metros que necesitas, ya que este video está diseñado para los Estados Unidos y para la gente en América Latina. Por favor, no se me pongan bravos, solamente lo que hace es que multiplican ese número que estoy dando, lo multiplican con eso y van a tener la cantidad de metros. Entonces, hay varias generaciones de los pen spinning reel, que es el modelo, ya que los spinning reel, como están viendo acá, ¿sabes? Es muy fácil, montas acá, ya la línea está montada y tranquilo, te preocupas de eso. Que mientras han pasado los años, la pen ha ido mejorando en cuanto a tecnología, como todas las compañías. Y entonces, por ejemplo, en este el SS versión 6 de la 6500, como digo, tiene 6 rodamientos, el radio aproximadamente 5.6, que es la cantidad de vueltas cuando uno pone, así lo pone acá, ¿ves? De que da completo, la vuelta completa, la pata completa, recoge en la bobina, recoge aproximadamente unos 5.6, el freno que tiene es unas 30 libras, que es lo que el H100 este, lo que tienen, ven ustedes acá, el freno tiene aproximadamente unas 30 libras de freno. En caso del mono, que es 390 yardas, de un 12, que es el que utilizo yo, y lo multiplicas por 0.91 y te va a la cantidad de metros que le cabe. Y en el caso de 20 libras, le puede caber hasta 205 yardas que puede utilizar. En caso de Brain, evidentemente le va a caber más, porque con un 30 libras de Brain le cabe 485 y con un 50 le cabe 335 yardas. Entonces, te empiezo por acá, pues el carrete tengo en la mano. Este me ha salido muy bueno. Y con él he visto una descripción por acá. He cogido las palometas que he cogido, dos palometas las he cogido con eje, con este carrete. La otra palometa la he cogido con este carrete, que es el PEN 7500 SS, que aproximadamente tiene unos 10 años conmigo. Me ha salido muy bueno, verdad que no tengo quejas de él. Entonces, hice una comparativa porque pues está el 2500, el 3500, pero son carretes más pequeños. Para la pesca está de mal, que son especies como el robalo, el sábalo, que es el snook o el tapon, el jack robel o la chihuahua, yellow jack o el civil, el grouper o la cherna, la cubera, que la está buscando, ¿sabes? Son bien buenas. La palometa, que es el permit, que lo percibo mucho también. Entonces, este tipo de especies, ya con carrete un poco más responsable, por eso empecé por la serie 4500 spinning reel. Entonces, estos carretes empezaron por la versión Z, ¿sabes? Que es mucho antes de eso. Tal vez el que sabe más de los que lo tiene más vivo me dice, no, Raúl, no es la versión Z, es otra versión anterior. Pero ahí empezaron este tipo de carretes, empezaron las nomenclaturas y ya pararon en la SS. Y ahí siguieron, que es como el más convencional que todo el mundo sabe. Hay diferentes tipos de pen y han hecho muchas variaciones de diferentes modelos. Este es el modelo que más conozco yo, o el que le estoy refiriendo en el video, ya que sé que me va a decir, Raúl, sí, pero está el pen Clash, está el pen no sé qué, sí, pero todos son spin igual. Lo que esta serie que estoy buscando, que estoy haciendo la comparativa acá, es la serie SS USA,
que es la versión 6, que el primogénito es este, que sería el tatarabuelo, sería este que es el PEN 7500 SS. Este es el 6500 y este es el 7500, que es un poco más grande, pero SS que sería el tatarabuelo y este sería el tataranieto. Entonces, evidentemente este es el 7, este es el 6, este es el 7 un poco más grande, el 6 un poco más pequeño y la tecnología que tiene es superior a este. En muchas cosas han ido mejorando a pasar de los años y por eso le han quitado peso en muchas cosas, que este es un poco más pesado. Pero nada, si lo vas a dejar de orilla, resuelve. A lo que vamos, ya que el 4500, que es la versión de todos, tienen 6, como pueden ver, tienen 6 cajeolas o que de rodamiento. El radio, evidentemente, como un carrete más pequeño, te da más vueltas, ¿sabes? Con una vuelta que tú le das la pata, te hace 6.2. ¿Para qué sirve, por ejemplo, el 4500? Estás pasando boya, estás pasando rapala, puedes pasarlo con este tipo porque es un carrete que pesa poco y recoge bastante rápido para ese tipo de acción. El 5500 ya se es un poquito, igual que el 6500, que es este, que tengo yo acá, da 5.6 vueltas y tienen un freno, en el caso del 5, 25 libras y en el caso del 6500, 30 libras. Como ves acá, el 4500 tiene de unas 425 yardas, le caben de 8 libras en monofilamento y de 12 libras le caben 235 yardas de monofilamento, que 235 lo multiplica por 0.944, 0.9144 y te está dando la cantidad de metros que le cabe al carrete. Entonces en Brain son 390 a 15 libras y 250 a 30. Como siempre es más fino, por eso te digo, ya el 30 un poquito más gordo, por capacidad, porque el diámetro es lo que está variando ahí. O sea, me estoy refiriendo para que entiendan de forma, pueden parar el video y tienen la tabla y pueden chequearlo, por eso trato de escribirlo lo más grande posible para que puedan entender y puedan ver, y les explico de dónde salen los números y esas cosas. Así va pasando, vale, empezamos del 4 hasta el 9500, todos tienen 6 cajeolas o rodamientos. El 4500, como pueden ver, tiene 6.2 y a medida que el carrete es más grande, tienen menos. Por eso tanto el 7500, el 8500 y el 9500 ya son carretes ya un poco más pesados. Como este, yo normalmente lo pongo en el muro, pongo la vara, lo tiro, que sé yo, lo puedo tener 2 días, pero después se te cansa el brazo. Bueno, ok, me voy a quedar, porque estoy buscando el 4500 o el 5500, y dice, bueno, ok, ya estoy mirando los dos, viendo la comparativa de uno, dice, yo, mi criterio, 5500 a 6500 es un carrete bien liviano, que puede estar moviéndote con diferentes tipos de cosas, y lo puedes estar haciendo, y la capacidad de nylon, como puedes ver, en caso de 5500 y 6500 son de 430 y de 390, el 12 aquí, en el caso del 5 le cabe 330 yardas, y en el caso de 6500 le cabe 390. Por te digo, de uno a otro son 60 yardas, que aproximadamente entre el 5 y el 6 lo que estás ganando más drag, pero ya con 25 libras eso es extremadamente tremenda cantidad de freno. ¿Sabes? Tú no necesitas, te digo, eso es un pesas muy grande. Te digo, un Jack Russell muy grande, una Chihuahua, está buscando un sábalo, está buscando, que es un tapon, está buscando un grouper bien grande. ¿Sabes? Son especies ya grandes porque ya con esa cantidad de freno es más que suficiente. Y las otras versiones, que es este, que es el 7500, el SS, que lo mismo que decía, hasta la versión 6 es lo mismo, lo que está cambiando es que son tecnología uno más nueva que la otra, y entonces pasa que tiene mayor capacidad. Entonces, ya estás viendo acá, el caso de 7500 le cabe de 490 de 15 y de 220 de 30, esto es un monofilamento, y el Brain de 530, capacidad en yardas, 40 libras, y 400 yardas, 65 libras. Entonces te digo, eso es ya en caso de con el Brain, que lo puedes utilizar para este tipo de carrete, que lo puedes montar ya 8500 y 9500 ya son carretes más pesados, son carretes para montar, dejarlo ponerlo en el muro o ponerlo en la vara, en el bote, ¿sabes? En dependencia de lo que tú estés buscando, es lo que puedes lograr ahí. El 8500 o el 9500 son carretes ya pesados, ¿sabes? Son carretes muy grandes, evidentemente ya esto es un 7 y pesa, imagínate un 8 o un 9, hasta un 10500 también los hay. Entonces son carretes muy pesados, carretes muy grandes para tirar piezas grandes. Entonces por eso te digo, no te recomiendo, si estás buscando para la orilla, estás buscando este tipo de carrete para la orilla, va a pasar hasta un 7, ya te digo, es heavy, ¿sabes? Lo pones en la orilla, puedes poner la vara, puedes pasar con el rapala, puedes pasar cosas, pero un carrete ya pesado, que sería el SS. Si estás buscando, buscar series más nuevas,
que esta es la versión de 6, es más ligero, este es un carrete que ya tiene lo que es la bobina, le hicieron más ligera, el freno sigue teniendo un freno descomunal, tanto de la versión del SS hasta el SS6, el freno siempre ha sido muy bueno en el PEN, el sistema de rodamiento también muy bueno, o sea, está buscando ligereza, la pata, o sea, lo hacen todo un poco los componentes más ligeros, por dentro igual, la ligeran las piezas, el gear, que es el planetario como nosotros lo conocemos, es muy bueno, es de bronce, ahí no han dejado de fabricar, pero digo, PEN siempre ha sido PEN por eso, porque mucha gente es el carrete término medio entre dinero y precio que la gente pues está buscando, entonces uno simplemente hace eso. Como ven, te ha dado una reseña de los diferentes tipos de tamaño de carrete, de 4500, 5500 hasta el 9000, ya que los demás serían muy grandes. Si estás buscando para la orilla, te recomiendo un 5000, un 6000, ya 7000 es un carrete más pesado, estás buscando palometas, estás buscando tapón o sábalo, estás buscando robalos grandes, estás buscando tiburones, este es el carrete, ¿sabes? Pero evidentemente más pesado. Mi uso cotidiano con mi 12 libras, este 6500 me ha salido muy bueno. Los videos que han visto que he cogido las palometas, que te dejo el enlace por acá, he cogido varias palometas con ellos, me ha funcionado súper bien, cogió muchas especies, tiene tremendo freno, o sea, el mejor no me puedo quejar, y los componentes, los materiales que tiene son muy buenos. Lo que siempre le digo a todo el mundo, dale mantenimiento por lo menos una vez al año. La ventaja que tienen estos carretes es que este, por ejemplo, lo tiene conmigo 10 años, yo mismo lo doy en mantenimiento, lo desarmo casi completo en pieza, lo doy en mantenimiento, le echo grasa en todos los lugares y aceitico, entonces por eso me ha conservado y me ha durado tanto tiempo, por eso se lo recomiendo a la gente que lo haga para que le pueda durar. Ya con esta comparativa, si tienes dudas, chequea los datos y así tienes una referencia de cuánto carga uno, cuánto carga el otro y te va a dar una referencia qué es lo que tú necesitas en dependencia de lo que estés buscando. Para, si es orilla, si es embarcado, como te digo, 7500 en adelante te va a servir. O estás buscando rabia y rubia con un 4, un 5, te sirve. Estás buscando peto, estás buscando macarela. Con macarela, con un 4 o 5 tienes más que suficiente. Ya estás buscando kingfish, estás buscando pez vela, estás buscando cosas un poco más grandes. Entonces ya te recomiendo de un 6500 en adelante, que tiene un poco mayor capacidad para que puedas trabajar. Los frenos son increíbles, de cualquier tamaño. Yo tengo un amigo mío que le mando saludos a Pepe, que tenía un 4500. Ese carretico, eso era del tamaño, sacaba unas picudas de 7, 8 pies. Decía, ¿esto qué cosa con ese carretico? Y el freno, como pueden ver, en mis carretes igual. Aquí, déjame para que vean. Lo tengo apretado. Así es el freno que tengo en mi carrete. Lo frené, o sea, lo pongo porque lo tenía recogido, pero normalmente esta es la fuerza que yo le doy a los carretes. ¿Ven? Dice, es muy suavecito, sí, pero el problema es que la vara también lo trabaja. Y este nylon 12 libras es más que suficiente. Entonces tú no necesitas tener que requintar el carrete para que eso. Pero te digo, con un freno suave, y Pepe los cogía siempre, eran con 4500 y con 10 libras, no se olvide. Peces que eran de si esto, porque el nylon es muy fino, pero si estás en puente, evidentemente no puedes hacerlo. Si estás en lugares más abiertos, te recomiendo mientras el nylon más fino y el freno suave, lo vas a coger sin ningún tipo de problema y te va a ir súper bien. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para que cuando vayas a pescar ya tenés una mejor idea o vayas a comprar y sé, ok, voy a utilizar esta línea, estoy comprando, haciendo comparativa, mirar las diferentes reviews de los carretes y ya tenés una mejor idea con estas medidas de la cantidad que utiliza cada uno y qué freno tiene, qué vuelta da la manigueta, independencia de lo que estés buscando, ya tienes una idea más clara para la hora de ir de pesquería y evidentemente puedas coger más los peces. Muchas gracias.